Lo más común, por no decirte el 90% de pacientes que tienen problemas graves de estreñimiento o incluso diarrea, los dos extremos. Ajá. El hinchazón es todos los días a todas horas. Y el disconfort digestivo en general, porque el paciente no entiende. Entonces, te dice problemas que tú tienes luego que clasificar bien de lo que te está hablando. Pero lo llamaríamos como disconfort digestivo, como algo no va bien. Si no voy al baño todos los días, otro indicativo de que algo no va bien. Ir al baño es imprescindible para la salud. Bienvenidos a otro episodio de los podcasts de Andala, un espacio donde hablamos de bienestar a través de la microbiota. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, además de ser un apasionado de la microbiota, un tema del que está constantemente investigando, da conferencias, formaciones, es asesor de varios laboratorios farmacéuticos, es fundador del Instituto Avanzado de Salud Holística aquí en Madrid, donde pasa consulta relacionada con todos estos problemas digestivos y de microbiota. Bienvenido, David Granizo. ¿Cómo estás, David? Gracias a ti por la invitación. Quería, antes de nada, empezar por saber de dónde te viene toda esta pasión por la microbiota. Bueno, en la actualidad una inquietud tremenda, ¿no?, de conocimiento, pero desde mi adolescencia muchísimo problema digestivo, que no encontraba solución. Cólicos de tripa, malestar, luego hablaremos de la materia fecal, ¿no?, más adelante, pero muchos cambios. En definitiva, una salud digestiva muy mala y sin encontrar solución. Entonces, claro, ya desde con 15, 16 tienes que empezar a buscar quien te pueda ayudar a nivel digestivo. Pues fíjate si lo arrastro ya desde tiempo atrás. Entonces, digamos que esos problemas que arrastrabas son los que te han llevado, aquí no lo hemos hablado, pero David tiene un currículum muy extenso, ha estudiado gran cantidad de cosas, infinidad de másters, y digamos que sin saberlo, de repente encuentras que la causa final está en tu microbiota y en tu dieta, ¿o cómo era? Sí, al final, como estás tan mal, no te queda otra que buscar una ayuda. Y al final, yo jamás pensé dedicarme a la salud, bueno, no lo tenía ni en mente. Yo iba hacia la rama de la informática. Pero claro, con 20, 22 te cruzas con un problema digestivo muy fuerte, mucha inquietud, y luego coincides con un crack de la salud, como en mi caso fue Gabriel Díaz, donde te inculca conocimientos de salud muy profundos y vas viendo que todos los problemas van desapareciendo, pues al final miras atrás y dices, ahora, 25 o 22 años atrás, Mm. y dices, mira dónde estoy ahora. Y me imagino que a raíz de esto es lo que te llevó a fundar tu Instituto Avanzado de Salud Holística y es donde tratas ahí todos esos temas un poco que te pasaban a ti o relacionados también con microbiota. Entonces, ¿nos puedes contar un poco a qué te dedicas realmente en el instituto? O sea, si la gente que nos escucha puede relacionar alguna de estas causas para saber lo que haces un poco en el día a día, además de la formación, la divulgación, etcétera. En nuestro día a día pasamos consulta enfocados muy claramente en todo lo que es la salud digestiva, Mm. en profundidad, mucho más allá de voy bien al baño o no voy bien al baño. Una Ajá. profundidad, bueno, ya se nos conoce. Y también hacemos hidroterapia de colon moderna, que es un detox y un rehabilitador de la pared muscular tremenda. Pero el enfoque principal en general es la salud digestiva. ¿Y o sea, cuáles son los principales problemas o tu paciente medio? ¿Qué problemas son los más comunes que estás viendo hoy en día de la gente que va a pedirte ayuda, David? Lo más común, por no decirte el 90% de pacientes que tienen problemas graves de estreñimiento o incluso diarrea, los dos extremos. Ajá. El hinchazón es todos los días a todas horas. Y el disconfort digestivo en general, porque el paciente no entiende. Entonces, te dice problemas que tú tienes luego que clasificar bien de lo que te está hablando. Pero lo llamaríamos como disconfort digestivo, como algo no va bien. Y entonces el disconfort, ¿cómo puedes decir? O sea, uno es la hinchazón, otro es estreñimiento, diarrea, pero luego, ¿qué otro tipo de disconfort puedes tener? Claro, problemas de estómago como acidez, reflujo, regurgitación, mucho eructo, problemas más duodenales donde faltan enzimas, hay un hinchazón tardío de 2 o 3 horas después de comer, que puedo llegar a la cena todavía con la comida, Mm. más colónicos como diarreas o estreñimiento, gases que huelen muy mal. Mm. Al final es un paquete que es enorme, pero enorme.
Y ahora que mencionas la hinchazón, que yo la verdad es que alucino, porque persona que conoces, la probabilidad es que 2 de cada 3 personas que veo, oye, pues están hinchadas. Se habla mucho de SIBO, pero luego leyendo un poco más te das cuenta de que el SIBO a veces no es SIBO. Mucha gente notó que hace 2 años todo el mundo tenía SIBO y ahora la gente empieza a decir que no era SIBO. O sea, ¿podrías explicar qué es el SIBO y tu experiencia con estos pacientes de SIBO? Mira, realmente son las modas, ¿no? Mm, Hace unos años era todo parásitos, luego pasamos por permeabilidad, ahora SIBO. Pero no todo hinchazón es un sobrecrecimiento. Primero tenemos que explicar bien qué es un SIBO, que los que nos mm, están viendo y oyendo a lo mejor no tienen ni idea. mm. No es más que un sobrecrecimiento del intestino delgado de bacterias que no deberían estar ahí. No siempre puede ser un sobrecrecimiento, muchas veces es una traslocalización bacteriana, que es lo más común. ¿Qué pasa? Que el síntoma común del SIBO es el hinchazón. Pero claro, no todos los hinchazones son un SIBO. Entonces hay que diferenciarlo y diagnosticarlo muy bien para no cometer el error de tengo tripa hinchada, ya es un sobrecrecimiento. Pues no, no siempre es así, por suerte. ¿Y qué porcentaje dirías de la gente que tiene hinchazón, en tu experiencia, es SIBO y no es SIBO? Sin venir con pruebas ni nada, partiendo un paciente desde cero, es verdad que ese hinchazón sí se corresponde cerca del 50-60% con sobrecrecimientos. Pero claro, es una cifra muy baja en comparación con lo Mm. que se está diciendo por ahí, de hasta un 90 o un 100%. ¿Y cuáles suelen ser las causas más comunes porque, para alguien para desarrollar SIBO? Es decir, para que tengas este sobrecrecimiento, porque a mí me lo explicas y digo, ¿y cómo ha pasado eso? ¿Cómo es Todo el posible que mundo te las lo pregunta, bacterias han ¿cómo he llegado? llegado hasta aquí? ¿No? Sí. Es la suma de muchos factores. Realmente la patología del SIBO es multifactorial. Cosas que tenemos muy claras a día de hoy que son claves para luego poder erradicarlo. Porque el concepto es, si buscas una pastilla mágica que te solucione el sobrecrecimiento, tenemos un problema. Hay que indagar cuál ha sido el origen del problema. En líneas generales, normalmente un estómago que no funciona bien ya puede indicar que los pHs van a cambiar. Entonces, ciertas bacterias se van a sentir más cómodas en un medio más alcalino que ácido. Una vesícula que no funciona bien. Si no drenamos bien unos ácidos, no vamos a entrar en nombres que son Mm, complejos, pero hay unos ácidos que son súper antibióticos. Si yo no los genero bien, uno, porque mi vesícula está perezosa, dos, porque a lo mejor tengo mucho estrés, tres, porque no como bien, pues claro, ya tengo un segundo problema donde no voy a limpiar esa parte alta del intestino de bacterias que no deberían estar. También el problema enzimático. Si tengo mucho estrés, mis enzimas siempre van a bajar. Si como a deshoras, mis enzimas van a estar bajas. Eso va a provocar que haya mucho más resto de alimento, que bacterias van a poder sobrecrecer y alimentarse donde no debería. También una válvula ileocecal que no cierra bien, por genética, por función anatómica, por estrés. Si no cierra bien, muchas bacterias pueden traslocalizar con mucha facilidad. mm. Entonces, a veces no es un problema solamente de intestino delgado. Claro, si tienes la puerta abierta, se lo saben. Oye, ahí arriba no ves la de comida que hay, y aquí nos llegan las sobras. Entonces, al final es un juego realmente de buscar el origen del problema. David, y veo que mencionas mucho el estrés como causa, pero creo que me gustaría incidir aquí porque yo creo que lo que la gente normalmente piensa como estrés es, uff, estoy estresado, no llego aquí, tengo que tal, pero creo que va más allá, que hay veces que incluso nuestro organismo está estresado sin que nosotros tengamos esta sensación de estrés, por así decirlo. Entonces, se habla mucho últimamente de cortisol, que tenemos los niveles de cortisol muy altos y quería ver hasta qué punto el cortisol también está relacionado con nuestra dieta, con nuestra microbiota y de dónde viene un poco también esa causa. Que hay muchas, pero cómo la dieta o cómo nuestros hábitos a través de la microbiota pueden afectar esos niveles de cortisol. Sí, hoy en día sabemos que el estrés es uno de los mayores peligros para la salud, pero hay que llevarlo al punto de no solamente creo que tengo estrés o engañarnos y decir, no, yo creo que estoy bien. ¿Cuántos picos al día de estrés tienes? ¿Cuántos puede aguantar tu cuerpo? Hay que entender que cuando hay un estrés mantenido, aunque sea media hora, una hora, es un momento donde el sistema simpático se activa. Y eso significa que va a haber inactivación, por ejemplo, enzimática, es decir, mala digestión. Va a haber inactivación del movimiento intestinal. No vamos a Mm, entrar porque es complejo, pero el mm, intestino se tiene que mover. ajá, Si se paraliza durante X horas al día, tenemos otro problema digestivo. Entonces, al final tienes que hacer una medición en tu día a día, valorar cuántas horas tienes estrés y cuántas no.
pero es lo que más niega a los pacientes o nuestra sociedad hoy en día, y es uno de los problemas tremendo. Y hasta los profesionales nos podemos autoengañar con el yo no tengo estrés. Hay que valorarlo porque es igual o más importante que la alimentación. Y para los que nos están escuchando, ¿cuándo puede alguien decir, oye, creo que tengo estrés? Y cuando digo creo que tengo estrés, noto que tengo el cortisol muy alto, porque a diferencia de los diabéticos que se pueden medir la insulina, el azúcar en sangre, ¿cómo un estresado crónico o un estresado ocasional puede decir, oye, tengo el cortisol elevado? Bueno, aquí hay un truco que usamos con los pacientes, es si la sintomatología se mantiene el fin de semana o se más entre semana. Es un truco importante, siempre y cuando en fin de semana estés descansando, porque si no, no me sirve. Claro, Pero hay muchos pacientes que te dicen, oye, es verdad, el sábado y el domingo voy muy bien al baño, no tengo tanto hinchazón, no tengo tanto malestar. Pues claro, ya es un indicativo de que a lo mejor el estrés en el día a día le está mermando. Entonces, 2 días de descanso contra 5 no ganas la batalla. ostras, Hoy en día también en pacientes que tienen mucha inquietud, o nosotros mismos los profesionales, podemos medir el cortisol durante todo un día. Y realmente ahí es cuando uno observa y dice, uff, me estaba engañando. ¿Entiendes? Es como la glucosa, por ejemplo. mm, Yo te sorprenderá el experimento que hice hace un par de años, midiéndome la glucosa de lunes a jueves y en fin de semana. Es decir, yo de lunes a jueves tengo 15 puntos más de glucosa, ostras, que es tremendo. Entonces, por eso las analíticas nunca me coincidían. Digo, si yo me estoy muy bien. Pero claro, ¿cuánto tiempo va a aguantar mi cuerpo estar en 105 de glucosa, 95, 100 de lunes a jueves? Y luego es matemático. El viernes, sábado y domingo, que no trabajo, entre comillas, no, la glucosa en 80, 85. Es increíble. Lo del estrés mantenido es tremendo. ostras. Y, y ahora entraremos, porque me salen muchas preguntas, pero me ha parecido muy interesante cómo has explicado que un diagnóstico muy fácil de cómo te sientes es tu salud digestiva. ¿Qué podríamos hacer normalmente en casa o viendo nosotros en el día a día? em, ¿Cómo podemos mirar nuestra salud digestiva para saber si tenemos un problema, si no, qué es normal, qué no es normal? Es decir, ¿es normal tener gases hasta cierto punto todos los días o es algo fuera de lo común? ¿Es normal tener en algún punto estreñimiento durante la semana o tener más diarrea, la tripa más suelta? O sea, ¿qué entra dentro de la normalidad? ¿Qué es ocasional producido por estrés o qué es simplemente a lo mejor un problema digestivo que puede venir por la dieta que estés tomando, si estás tomando algo que te está inflamando más, etcétera? Mira, tips muy claros para saber que el digestivo funciona. Bueno, el primero es el paciente que dice, no tengo ni idea. Eso es buena señal. Si no tienes ni idea de nada, es porque no te duele nada, todo funciona. Ahora, el estómago, que no haya acidez, que no haya reflujo. Si es un paciente que dice, yo eso no sé ni lo que es, buena señal. Que después de comer no empiece un hinchazón que llega a ser molesto. No, no ligero, porque todos podemos tener hinchazón porque hay una fermentación básica. Pero si hay una hinchazón entre 2 o 3 horas después de comer que te molesta, es un indicativo de que algo no va bien. Si no voy al baño todos los días, otro indicativo de que algo no va bien. Ir al baño es imprescindible para la Mm, salud. Si comemos, tenemos que defecar a diario. Y ir al baño bien. No me sirve una diarrea, no me sirve una bolita seca y dura. La caca tiene que estar bien formada, que si quieres podemos hablar mm, ya de ellas. sí, Pero ir todos los días sin esfuerzo, esto es muy importante. El paciente que se tira una hora en el baño es un indicativo de que algo no va bien. Al ujú, baño hay que ir solo a lo que hay que ir. Ni móvil, ni periódico. Es 10 segundos. Entrar, hacer caca y salir. Eso significa que el intestino está funcionando bien. A partir de ahí ya son indicativos de problemas. Luego volvemos a las cacas si quieres. Y por último, los gases. Gases tenemos todos, son normales. mm, Ahora, si es un gas que molesta, que creo que tengo más de la media, que a lo mejor huelen excesivamente mal, pues es un indicativo de que dentro puede que haya algo que no está bien. Es más, si tuviéramos buenos conocimientos desde el colegio de gases y de cómo vamos al baño, muchos de pacientes con cáncer de colon se podían haber prevenido con mucho tiempo de anticipación. Y más un cáncer que es extremadamente lento, que hablamos de entre 5 o 8 años, que da síntomas y signos muy claros en el día a día. Pero como no nos han enseñado, nadie es capaz de decir, oye, me voy a mirar esto, que hoy he tenido un poquito de sangre, hoy he tenido una caca pastosa, ayer la tuve bien, hoy tengo dolor. Si te han enseñado, tú te anticipas a un problema digestivo. Hay cánceres que son muy complicados de diagnosticar y te pillan, pero de verdad, el de colon, que son años dando avisos, da rabia. ostras. Y mencionabas, o sea, las cacas o los gases, que si huelen, no huelen. O sea, ¿qué es lo normal?
O sea, ¿cómo tendríamos que, o sea, cuál es la forma perfecta de ir al baño? Lo primero, todos los días al baño, eso es fundamental. Mm, Te sorprendería de pacientes que vienen a consulta y te dicen, yo voy al baño cada 15 o 20 días. ostras. Para nosotros, claro, yo sé que los que nos están escuchando o viendo dicen, esto no es normal. Para nosotros es muy común. 7 días, 5, 15, 20, hasta algunos de un mes, te sorprendería. ¿Un mes? Sí, sí, es algo tremendo. Pero claro, todos los días al baño, sin esfuerzo. Y también muy importante, la misma hora. Es un indicativo de que hay un ritmo funcional que no está siendo afectado por el estrés. Segundo, la forma. Un chorizo bien formado es imprescindible. La forma ya nos va a indicar de cómo está nuestra microbiota. Si vamos hacia bolitas secas y duras, es un indicativo de que hay un enlentecimiento, de que falta moco o mucosidad en ese intestino, Vale. la famosa mucina. Todo lo contrario, si hay cacas pastosas que manchan mucho, entonces hay un poder enzimático que falta, hay un aceleramiento intestinal, hay unas contracciones que no son normales, que suelen dar dolor. Entonces, ni un extremo ni otro. Siguiente punto, el color. Un color tiene que ser tirando un marrón semioscuro. Muy, muy oscuro es un indicativo de que algo no va bien y también muy clarito, un indicativo de que hay mucha inflamación intestinal. Entonces ya solamente con el color también te va dando pistas. Y por último, podríamos entrar en más matices que te asustarían, pero lo resumo con el color. Perdón, con el color no. Si flota o se hunde. Entonces, una caca que se hunde quiere decir que tiene un peso, una consistencia y una buena digestión. Una caca que flota puede ser un indicativo de que a lo mejor hay demasiado gas, ¿Vale? de que a lo mejor no se está degradando bien la grasa y nos puede dar pistas de un problema pancreático o de vesícula o de hígado. Solo con observar rápidamente ya puedes anticiparte a un problema digestivo. Ostras, sí que hay gran cantidad de cosas. ¿Y gases? ¿Es normal tener gases todos los días? Porque creo que incluso leí que el 80% de los gases son absorbidos por bacterias o pasan al torrente sanguíneo y son expulsados de otra manera, y luego solo el 20% Eso restante es. es lo que se libera como flatulencia. Entonces, em, ¿es normal tener gases todos los días? ¿Estos gases deberían molestar, no molestar? ¿Deberían oler, no deberían oler? ¿Qué es indicativo de una buena salud digestiva? Gases tenemos que tener todos, es normal porque significa que hay una buena fermentación. Un paciente que no tiene gases es un problema de que falta vida en ese intestino. Ma- Ahora hay que catalogar cuando un gas es normal o cuando ya es un problema. Un paciente que está todo el día con gases o mucha flatulencia, algo no va bien. Hay que mirar si ese gas viene de más arriba, acompañado de un hinchazón, o viene de más abajo. Esto es fundamental. Y el olor también es un indicativo de si la cosa va bien o no va bien. Un gas que huele muy mal, hay dos tipos, aquí es más complejo. Un gas que huele mal puede ser un indicativo simplemente de un problema de disconfort digestivo. Un problema que huele a podrido ya es una categoría un poquito superior, ya es un problema mayor. Bacterias normalmente que degradan proteínas, que generan indol, escatol, que generan muy mal olor. O peor todavía, las que generan sulfídrico, que es un ácido que realmente achicharra, quema la mucosa intestinal. Y es un gas que huele fatal, un tono a huevo, a azufre. Es muy característico, esto es una pista muy importante. Claro, ¿cuánto tiempo puede un paciente mantener tanto azufre en su mm. intestino? Entonces, claro, son gases que ya nos están avisando, oye, corrígeme, porque con el tiempo podemos tener un problema de muchas úlceras, de daño en la mucosa intestinal o incluso cáncer colorectal, que es muy común cuando hay años de sobrecrecimientos de gas de sulfídrico, por ponerte un ejemplo. ¿Eh? Y pero puede pasar también que un día ocasional has comido una pizza de tal más ultraprocesada y ese día específico tienes una peor digestión, pero no, o sea, no porque hayas tenido un día de malos gases o mala digestión indique que tienes una mala microbiota, sino que es más de lo que hayas podido comer ese mismo Claro, día. una cosa es, el día nos puede pasar a todos. Mm, Oye, el domingo tengo una comida familiar con comida y cena. A lo mejor no estás preparado, si tú te cuidas mucho, ese día lo vas a notar. Y a lo mejor al día siguiente tienes una caca más pastosa, unos gases más fétidos, pero es algo puntual, que tú me dices, bueno, de un mes tengo 3 días malos. Eso no pasa absolutamente nada. vale, Y más si va acompañado de, me dices claramente, es que he comido fatal. Pues si has comido fatal, ¿qué van a hacer las bacterias? Pues degradar lo que tú has comido. No les queda ya. otra. Claro, si le das basura, te van a devolver basura. Entonces, si de repente la gente que nos está escuchando puede sentirse identificada con, oye, pues me pasa lo del estreñimiento, lo de la caca pastosa, lo de los gases, etcétera,
¿Qué puede hacer esa gente antes del siguiente paso, que sería a lo mejor visitarte en consulta? O sea, ¿qué tenemos a mano que podemos hacer hoy ya que esté a nuestro alcance para empezar a mejorar esa salud digestiva? Cosas básicas. Es verdad que con los últimos años vemos pacientes ya con mucho nivel. Para mí es muy fácil hoy en día, porque yo ya no tengo que hablar de dieta, no tengo que hablar de ayunos. Ha evolucionado mucho la sociedad. Es muy raro el paciente que te viene a consulta que coma mal. Para mí es rarísimo. Que yo lo agradezco un montón porque te ahorra Mm. trabajo. Pero cosas básicas que el paciente tiene que hacer en casa para su día a día de microbiota. Primero, controlar bien el estrés, dormir muy bien, porque si hay profundidad de sueño, el intestino toda la noche se va a mover correctamente. Si se mueve correctamente porque tenemos muy activo el sistema parasimpático, según me levante, voy a tener ganas de ir al baño. Y tres, una correcta alimentación, esto es fundamental. Tenemos que entender que aquí abajo hay bichitos sentados en la mesa, que están esperando a su prebiótico, luego hablamos de ello si quieres, o Mm. alimento que más le gusta. Entonces, si tú le das basura, no pretendas que luego ellos generen metabolitos saludables. Entonces, es fundamental. Y una cosita más, respetar muy bien los tiempos de comida. El desorden en salud digestiva no es bueno. Marcar muy bien el desayuno, marcar muy bien la comida y marcar muy bien la cena. 3 comidas. Si haces 2, oye, pues mejor todavía. Oye, es que mira, yo hago una comida y una cena muy marcada. Mm. Pues mejor todavía. Hoy en día sabemos que el ayuno intermitente, aparte de dar un reset digestivo, ayuda mucho a que envejezcamos mejor y más tiempo. Es fundamental. Oye, has tocado un tema muy interesante porque veníamos de hace años que la recomendación era Claro, la muchas memoria, comidas muy pequeñas al día para no hincharte a comer y perder peso o fomentar más esa saciedad. Y hoy en día estamos cuanto menos comidas mejor porque das más tiempo a tu intestino. Y cuando hablamos de intestino hablamos también de la microbiota, a que haga ese reseteo, que tus células también hagan esta limpieza, esta autofagia y darle un poco break a tu microbiota, que también hablabas de la importancia del sueño, pues que al final nosotros somos organismos circadianos que vivimos en 24 horas y estas bacterias también necesitan cumplir esos tiempos de 24 horas para también regenerarse, descansar y cumplir bien sus procesos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más sobre este tema de cuándo deberíamos comer y de qué forma? claro, tú y yo venimos de unos papás y unos abuelos que han estado en guerra, seguramente. Entonces, claro, ¿qué tendencia tenemos? A comer mucho. Hay que reservar. Mis padres, cuando yo empecé el ayuno intermitente, sufrían un montón cuando ayunaba, no lo entendían. Entonces, claro, es más, hoy en día lo siguen viendo como un concepto de debilidad, cuando hoy en día sabemos todo lo contrario, y si entras ya en estudios científicos de cetosis, ni te imaginas. Pero claro, hoy ya tenemos estudios muy claros de rutas que no voy a hablar, donde el ayuno digestivo alarga la longevidad, es tremendo, y incluso el confort digestivo, donde el intestino se puede regenerar. Damos ese ciclo de célula madre-hija que sea capaz de revertirse y de regenerar. Y cuanto más comemos, más tiempo está trabajando el sistema digestivo. Más estrés en el... Claro, también tiene derecho a descansar y sobre todo a regenerarse. Pero es verdad que partimos de una base donde nuestros antepasados, pues claro, es comer, comer, comer y comer. Y hoy en día vamos hacia lo contrario. Hay que tener cuidado de no confundirlo al usuario, ¿no? Decir, este hombre ha dicho que no hay que comer. No confundir el semiayuno con la inanición. Claro. Siempre es mejor comer poco y de mucha calidad que mucho y de poca, ¿no? Vale, pues en ese punto, ¿qué es un buen ayuno? Porque tienes los ayunos de 12 horas, 16 horas y luego hay gente que te dice que es ideal una vez al mes hacer 24, 40, o sea, he llegado a ver hasta gente que recomienda, no sé si una vez al año, una Sí, vez 3, tal, 4, 5 días, 3, ¿verdad? 4, qué se recomienda? Si estos 3 días sin comer pueden ser muy beneficiosos para tu salud en general, ¿hasta qué punto puede afectar porque cuando ayunamos, una cosa estamos hablando a nivel celular, pero luego nuestra microbiota tampoco está comiendo. ¿Esto cómo impacta también a las bacterias u organismos que tenemos en el intestino? Es decir, ¿cuál es el buen ayuno? Hay que diferenciar dos tipos de ayuno. El ayuno profesional, que va acompañado de un servicio médico, que puede durar de 3 a 8 días. Hay centros en España que hacen ayunos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, nuestro referente, por ejemplo, el mío personal ha sido el doctor Carmelo Vizcarra, ¿no? Que para mí es uno de los padres de la ayunoterapia, que es un ayuno más dedicado o enfocado
a destruir toxicidad, a eliminar, a bajar de peso, a desintoxicar. Es más profesional para eso. Pero luego el semiayuno, el ayuno intermitente, Espera, que es el que podemos... ese ayuno profesional, esa desintoxicación, ¿a quién se la suelen recomendar? ¿Qué tipo de paciente necesita esa Claro, desintoxicación? suelen ser pacientes ya con alguna patología muy avanzada, que no tiene por qué, porque tú quieres estar bien y Mm, decir, oye, quiero hacer una limpieza profunda a nivel vale. celular. No O sea, que tienes por qué podría tener ser una cualquier enfermedad. persona que Cualquier diga, o persona. sea, hoy en día estoy expuesto a gran cantidad de tóxicos o quiero hacer un reset y entonces me hago, o sea, que no necesariamente tienes que tener un Eso problema es. No tiene muy por qué ser un específico. problema a lo mejor oncológico. Vale, Cualquier persona que una vez al año, cada 2 años, cada 3 quiere hacer un buen reset, es una vale. limpieza celular tremenda. ¿Y recomiendas hacerla de la mano de profesionales? Porque, o sea, Sí, 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 sí. Sí. puedes pensar en casa que yo no necesito a nadie que me diga cómo no comer. Ya Bueno, me no, puedo no. quedar 3 días Es yo un sin comer en proceso casa, que, pero en mi entiendo, opinión, debe de ser médico. Porque hablamos ya de 3, 4, 5, 10 días, como se hacen en centros profesionales, necesitas un control claro, constante. hidratación y a Por lo mejor supuesto. dentro de este ayuno el tomar caldo de huesos, por ejemplo, no rompe el ayuno, ¿no? Y, oye, ¿qué No, opinas? bueno, pero sí el confort digestivo. Por eso Vale, hay que tener muy claro el concepto de ayuno es ayuno. ayuno. Ni siquiera caldo de huesos. Lo estamos Ni llevando a un siquiera extremo. café, ni siquiera Nada, té, porque entonces no hay. agua. El digestivo te va a decir, oye, yo no descanso. Vale, ¿Me solo entiendes? agua. Tiene que ser un ayuno puro de agua y eso necesita un control. Y también acompañado normalmente de terapias, musicoterapia, Vale. relajación. Bueno, hay centros que lo hacen muy bien, que es una maravilla, donde la mente también tiene que estar en la... El ayuno Claro, no porque solamente es hablamos de comida, de eje intestino-cerebro y este estrés viene muy relacionado, pues es que es si tu básico. cerebro está estresado, va a estresar lo que decías a tu sistema digestivo y entonces vamos a tener todos estos problemas y a lo mejor una mala dieta te va a hacer más propenso a sentir estrés, más sensible a niveles de Sí, cortisol sí, altos. es una realidad. Vale. Por eso estos ayunos no solamente es alimentación, también es desconectar mentalmente. Y si necesitas terapia, la tienes que hacer, porque si tu cerebro sigue pensando en proyectos, no estás haciendo un ayuno Vale. real. El sexo, lo mismo. En un ayuno no puede haber sexo. Mm, Y tampoco pantallas ni aparatos electromagnéticos. Pues ostras. es un ayuno, tenemos que hablar de un ayuno profesional. Y esto en centros profesionales se hace de esta manera. ¿La luz azul también nos puede estresar o puede...? También tiene que ir Increíble. acompañado con el ritmo circadiano. Por eso Ostras. cuando investigas y ves centros, dices, wow, es que esto no es solamente no ir a comer. El doctor Carmelo siempre se reía conmigo y me decía, a mí la gente me paga para no comer. Pero no, realmente detrás hay un contexto profesional tremendo, Vale. mucho más allá de no comer. Y este es el ayuno que decías, el El profesional, profesional. el super detox. ¿Y cómo es el otro ayuno que tú recomiendas? Este ayuno intermitente, ¿hay que hacerlo todos los días? ¿Hay que hacerlo siempre a la misma hora? Porque incluso veía que tu organismo se puede acostumbrar. Si haces todos los días a la misma hora, no desayunas y todos los días comes a las 2, pues tu organismo inteligente va a decir, voy a captar más glucosa, más grasas, más de lo que tenga que hacer en la siguiente comida, porque sé que tú eres un listillo que te estás saltando el desayuno. Sí es verdad que si hablamos a nivel profesional, igualmente vas a hacer analíticas para hacerlo a la carta con el paciente. Pero a nivel general, ya solamente el hecho de quitar una comida al día, que te resulte muy fácil de quitar, es tremendo. Hacer 16 horas, 14 de ayuno, a nivel yo claro, lo veo todos los días, ¿no? Mm, Pacientes que hacen ese esfuerzo al principio y dicen, esto es un antes y un después. Hay que vivirlo, ¿eh? No te lo pueden contar. mm, Luego es verdad que te acostumbras y es algo normal. Y así debe de ser. A mí el que me dice que hace ayuno porque yo se lo he mandado, eso no tiene recorrido. no, ¿Entiendes? Tiene que no costarte absolutamente nada. Pero sí hay pacientes que te dicen, yo prefiero, David, quitar la cena en vez del desayuno, como más recomendado. Me da igual, lo que te resulte cómodo, lo que te resulte fácil. vale. ¿Por qué? Porque me lo vas a mantener en el tiempo. Esa es la clave. Y si luego analíticamente, solo con eso, ya estás mejorando ciertos parámetros, pues estamos andando por todos lados. Entonces es recomendable hacerlo todos los días y lo que te resulte más fácil, porque prima algo que puedas mantener en el tiempo. Claro, si es un Sí, calvario, ¿entiendes? Imagínate a alguien sí, que quita una comida y está sufriendo todos los días, que va a tener un estrés tremendo. vale. Eso no es sostenible en el tiempo. Y eso es importante también, Tenemos que ser prácticos. cosas que puedas mantener en el tiempo, igual que el deporte. Si a alguien le cuesta la vida y se estresa porque con la dieta o por la alimentación que tiene, por el ayuno, porque tengo que ir todos los días, al final es algo que puedas hacer en piloto automático y que no te produzca un Esa es la estrés, clave, porque no entonces es pensarlo. la pescadilla que se muerde la Cuando uno lo cola. piensa, sale solo. Yo llevo más de 15 o 20 años sin desayunar. Ni me Mm. acuerdo. Para mí no, es que puede haber gente que diga, madre mía, qué barbaridad. Es que no te cuesta absolutamente nada. Es algo normal. Por eso para mí el esfuerzo es cero. Yo tengo el problema que efectivamente yo me he quitado el desayuno,
pero por la mañana es cuando voy al gimnasio. Entonces, Claro, ¿cómo hago para... poner el gimnasio por la noche. O sea, porque voy por la mañana porque también es el momento que menos me cuesta y luego ya puedo olvidarme del gimnasio y tener menos estrés sobre el gimnasio el resto del día, pero ¿cómo complemento el ganar músculo o tener Claro, ahí buena capacidad con un ayuno? es más complicado. O sea, que tendría que... Tienes que adaptar realmente. Claro, yo no puedo decir voy a desayunar y me voy a hacer una maratón, porque Claro, no he desayunado. No, hombre, hay que ser coherente con el día a día que cada uno tiene. vale, Entonces tendrás que adaptarte lo que te resulte más cómodo. vale. Pero tú imagínate el desayuno típico español, es una porquería, ¿no? Mm, Que ese paciente deja de desayunar, fíjate, solo ya con eso, no. picos de glucosa, insulina, tiroides, digestivo, es que ya ha mejorado, ya está Y, casi hecho solamente con ese acto tan pequeñito. y efectivamente, el siguiente tema que te quería preguntar es ese desayuno que no tiene que ser, que la gente no tiene que tener en la cabeza un desayuno normal, porque si tu primera comida es a las 2 de la tarde y es la comida, ese es tu desayuno porque estás rompiendo el ayuno. Exacto. Entonces, ¿cómo debemos romper el ayuno de forma responsable o de la mejor forma para cuidar de En nuestra tu salud comida digestiva? principal, meter los nutrientes que consideres para cada día con una organización sin volverte loco. Es decir, a mí no me sirve el que hace semi-ayuno y luego la comida y la cena es un drama, ¿me Vale. entiendes? Entonces, si la comida es saludable y la cena es saludable, no hay que pensar tanto, hay que ser mucho más flexible que empezar a medir. Por lo menos es mi forma de trabajar con los pacientes, intento ser muy, muy práctico. Y dentro de esta comida saludable, venimos hablando también de gimnasio. Hay gente que piensa que saludable es arroz con pollo. Y todos los días, porque a nivel de macros, pues muy bien de Claro, proteína, poca grasa, tal. y todos los días picos de glucosa, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos evolucionando de que no hay que perseguir solo los macros, sino que también hay que perseguir los micros. Entonces, realmente, ¿qué es una buena comida? Porque efectivamente, el concepto de buena comida puede resonar diferente en la cabeza de Claro, la gente. Entonces, ¿qué es una buena comida para romper el ayuno o incluso para no romper el ayuno? Y si hay un orden en el que hay que tomar esos alimentos. esto es importante, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, yo desayuno muy bien. Mi vasito de leche, mis galletitas, mi tostada con mantequilla y azúcar. Claro, Sí, está rico, sí, pero eso no es saludable. Pues lo mismo con la comida, que haya mucho equilibrio entre proteína y grasa. Y con los últimos años vamos viendo que el hidrato, como que se ha generado una guerra, ¿no? sí. Reducir los hidratos un poquito, yo creo que puede ser un paso importante como sociedad, ¿eh? Porque allí donde miramos cómo están glucosas, bueno, tú lo sabes muy Sí. bien, glucosas, insulinas, sobrepeso. El hidrato yo creo que entre todos como sociedad deberíamos Pero reducirlo un poco en nuestras comidas, o ¿no? sea, yo creo que hay hidratos e hidratos. Mm, Entonces, efectivamente, tienes a gente que una cosa es el pan blanco, harinas refinadas, pasta, arroz, pero luego podemos irnos ya a todas estas verduras, legumbres. claro, no tiene nada que ver con Exacto. esa Entonces, absorción lenta, creo que hay hidratos e que hay hidratos. que diferenciar porque cuando te metes en microbiota, al final lo que come tu microbiota no es la proteína del pollo. Lo que come tu Es el microbiota residuo final es de toda la aminoácido. fibra que consume. Entonces, ¿cómo debería ser un plato saludable? Con ingredientes que vemos en el día a día, que podemos tener en casa y qué orden podría tener si nos lo podemos comer directamente, porque luego también escuchas que, oye, prima primero las verduras y luego ya puedes comerte la proteína o el resto de hidratos simples, o ¿cuál es tu recomendación? A mí realmente me da un poquito igual mientras el paciente tenga buena conciencia de lo que está haciendo. El problema es que hoy en día el paciente no sabe lo que es una proteína, un hidrato, una grasa, porque nadie nos lo enseña. Mm, Es algo que debería darse en el colegio, igual que nuestras cacas o nuestros gases. Pero un plato elaborado donde hay una buena cantidad de verdura, donde hay una cantidad media de proteína y un poquito de grasa, yo creo que es óptimo. Hablando de microbiota, te hablo mm. solamente de microbiota. Porque hoy en día tenemos una carencia tremenda de verdura. Tremenda, tremenda, tremenda. Muchos pacientes te dicen, no, no, yo tomo verduras. Confunden el filete gigante en el plato con una hoja de lechuga con comer verduras. Platos elaborados de judías, platos elaborados de acelgas, de brócoli. Yo creo que nos falta un montón. Cremas de verdura diario, a lo mejor como un Es súper entrante. fácil, además. Súper fácil. Un entrante de crema de verduras diaria estás metiendo fibra. Y encima están muy ricas. Es que, ¿qué Mm, más puedes pedir? El perfecto. problema es aquel que te dice, no me gusta ninguna verdura. Ahí tienes un problema. Porque si no tiene educación de atrás, claro, rechazar algo que es súper saludable, ¿me entiendes? Y hay un problema de base. ¿Y
¿Tienes como tu selección de top alimentos para cuidar de la microbiota que nunca puede faltar cada semana para ti? Fácil, porque eso es a diario, ¿no? Los fermentados son básicos para subida de lactobacilos y lactococcus. Aquí habrá gente que ayer me pasó con una paciente que no había visto ni uno. No le sonaba ni el kéfir, el chucrut, el kimchi, unas simples aceitunas que han pasado por un proceso de fermentación. ¿A las aceitunas también? Claro, la gente no lo Ah, sabe, las aceitunas no se pueden comer del árbol, pasan por un proceso de fermentación. qué bueno. Si no, haz la prueba, cógete una de un árbol y verás. Si no Sí, vomitas es poco, la claro. sabe fatal. Ese proceso de fermentación hace que tengan el sabor que tienen. Entonces los fermentados son básicos. La kombucha, que ahora está muy de moda, Mm, por ejemplo, ya estás manteniendo un grupo de bacterias muy concreto. Las inulinas o frutoligosacáridos de ciertas verduras, como la chicoria, la cebolla, el ajo, el tupinambu, bueno, hay un montón. Las algas pardas, otro grupo funcional que trabajamos mucho en consulta. Esto claro. hace 5 o 6 años había un estudio impresionante donde ciertas algas de tipo pardo, esto es más complejo, no quiero Sí, entrar, pero hay unas algas muy concretas que suben bacterias también muy concretas que encima nos ayudan a hacer la digestión. Aumentan un montón unas enzimas concretas que nos ayudan a digerir. ¿Qué pasa en España y en Europa? ¿Cuántas algas comemos? ya. Muy poquitas. Entonces, ¿qué ves en todos los pacientes? Este grupo muy desplomado. Que en cambio coges un asiático y nada que ver. Ah, claro. Aunque también tienen sus carencias, ¿eh? Esto no, aquí hay Sí, para todos. Pero vale. esos tres grupos yo creo que son fundamentales. Y por último, los polifenoles. Creo que Vale, para mí es antioxidantes, vale. ya no solamente por la protección cardiovascular o Sí. la protección para alargar, lo diré, ADN, sino por el poder de capacidad de generar moco intestinal. Ah, Esa qué uva, bueno. esa granada, esa arándano, ese temapcha, ese cacao de calidad. Entonces, ¿Vale el confíate, vino? con solo 4 grupos ya Mm. tienes una microbiota equilibrada. Vale, y ha habido otros dos temas que te quería preguntar es, hablabas de las verduras y una consulta. Las verduras aquí, tu recomendación sobre cómo cocinarlas, porque hay gente que te las puedes tomar Ujú. crudas, hervidas, a la plancha. ¿Hay alguna forma que es más saludable o más recomendable para tu microbiota o da igual? Claro, para los macronutrientes sí es muy importante el tema de cocción, vapor, si es más en tipo puré, por ejemplo. Pero a nivel de microbiota tenemos la ventaja que nos da un poquito igual, porque la fibra va a acabar llegando. Vale. Sí es verdad que cuanto más crudo es el alimento, más fibras vas a dejar para diferentes grupos funcionales de la microbiota. Es como meter más diversidad. Mm. Pero en un paciente que mete de todo un poco, no hay que volverse loco. Vale. Y luego hablabas de un tema muy tendencia últimamente que es alimentos probióticos, el kéfir, la kombucha. Aquí, ¿qué opinas sobre los probióticos? Porque tenemos una forma más natural o más orgánica que es tomarlo en los alimentos, pero luego toda esta suplementación que tienes 10.000, 1.000.000 de cepas. La guerra. Sí, o sea, ¿qué opinas sobre los probióticos sí, probióticos no? ¿De qué forma? Bueno, yo creo que la guerra comercial ya hace años que acabó, creo. Antes, Mm, al principio, cuando empezó, pues era el que daba más, mejor. Hoy en día sabemos que mucha cantidad probiótico, que es la bacteria viva, no va a generar adherencia, se va a ir con las heces. Entonces, al final es mejor marcar muy bien los tiempos. Siempre, ya un estudio hacía muchos años que fue el que marcó quizá todo lo que ha venido después, ¿no? Que los 21 días es el mínimo tiempo para generar unidades formadoras de colonias. Entonces, o sea, quien toma, 21 días tomando esa cepa. o cualquier probiótico, si tú me lo Vale, tomas 7 días, 5 días, no vas a generar unidades formadoras de colonias. vale, Digo que esto es muy antiguo, ¿eh? Ha servido ya, yo creo que de referencia para todos. A partir de 21 días ya estás empezando a formar vale. esos grupos funcionales que tú estás buscando. Entonces, probióticos, pues hoy en día sabemos que la cantidad no es tan importante. A veces es mejor ir más despacio que meter mucho de golpe. Claro. Y luego, pues si vamos hacia un mayor nivel, analizamos y trabajas más a la carta, que es hacia donde estamos dirigidos un poquito, ¿no? Los profesionales. Claro, porque hablamos de probióticos y metemos a todos los probióticos en un saco, pero luego le empiezas a poner nombre y apellidos a Es que esos es un mundo. probióticos y te das cuenta que hay unos probióticos que tienen una función más antiinflamatoria o de absorber gases o de producir más serotonina o de perder peso porque va relacionado con otras hormonas. Entonces yo creo que falta un poco también de formación. Sí, sin ninguna duda. eh, y Hoy en hay- día sabemos que vamos hacia esa precisión. Ya no es hablar de un probiótico. No, no. Primero, si ese probiótico realmente son cepas vivas, porque si no, no van a llegar. sí, Lo segundo, qué concentración lleva. Lo tercero, qué tipo, qué géneros, qué cepas, ¿no? Qué subespecies o especies. Porque eso te va a indicar que es un suplemento o un medicamento orientado a una patología concreta.
Todo eso hay que empezar a mirarlo. Yo creo que tenemos ya que empezar a exigir un nivel de dónde viene esto y no tomar por tomar, ¿no? Justo. Oye, muy interesante. Y, y luego, hablando también de todos estos problemas digestivos, quería volver también un poco a lo que habías mencionado del estrés. Hemos hablado de la dieta, pero creo que el ejercicio además también nos puede ayudar a tener una buena microbiota, una buena salud, porque además de reducir el estrés, ¿cómo beneficia el ejercicio también a Bueno, el la ejercicio es microbiota? fundamental. Sabemos hoy en día que el estrés baja bacterias muy concretas, te hablo con Mm, evidencia, no ya no a nivel general que merman. Sabemos bacterias que van a ser muy mermadas, pero también con el ejercicio lo mismo. Solamente el tener una actitud de ejercicio diaria, donde hay un nivel de glucosa correcto, donde no hay adipocitos llenos de grasa. Es decir, estamos hablando de realmente en el fondo de qué, de inflamación. El ejercicio te va a llevar toda la inflamación silenciosa. Entonces, claro, todo el sistema de microbiota, ya no solamente de intestino, desde boca hasta ano, te va a pegar un cambio tremendo, pero tremendo. Buena alimentación, buen ejercicio, tienes ahí un paso importante. ¿Y hay ejercicio que nos recomiendes? Porque ahora este HIIT, ejercicio de alta intensidad o este CrossFit donde vas a tope, que a lo mejor te puede venir bien un día, 2 días, ¿este ejercicio puede ser bueno 5 días, 6 días a la semana, donde estás sometiendo a cierto estrés a tu cuerpo en un intervalo muy corto de tiempo? ¿Esto te puede afectar a la microbiota o sigue siendo muy recomendable? Claro, aquí en principio nos falta todavía mucha evidencia porque esto es relativamente reciente. Mm, Pero sí es verdad que yo soy partidario de, aunque haya ejercicio, ya me sirve. Yo creo que ya es mejor que no hacer nada, lo es. Ahora el tiempo nos tendrá que ir diciendo, porque si hablas con el paciente y te dice, oye, yo cada vez que hago esto salgo peor, vale. salgo con más estrés, pues mira, tendrás que buscar una alternativa. Mm, O no, no, a mí esto me marca realmente lo que es el estrés. Salgo como nuevo. Pues a lo mejor te está manteniendo un cortisol en el día muy bien porque tu cuerpo sabe realmente lo que es un estresor. No es como darte un baño de agua muy, muy mm, fría. Le estás diciendo al cuerpo, no, no, esto es estrés de verdad. Lo otro son problemas que no son estrés. Es una forma de reeducar también el no. tema del cortisol, ¿eh? Muy interesante. ¿Y un mínimo de días para hacer ejercicio que Cinco. recomiendo? ¿5 días? 4 o 5 yo creo que es básico. Sí. Vale. Ni siquiera 3. 4 o 5, súper En el importante. día a día no podemos estar, sobre todo personas como yo que estamos todo el día sentados, ¿no? Y, y justo ahora que mencionas, ¿hacer ejercicio vale hacer solo 5 días de musculatura o ahí siempre Hay que recomiendas, combinar hay que combinar, ¿no? Hay que meter en una aeróbico. parte aeróbica, Tiene que un poco estar. de Activar el sistema cardio? cardiovascular. Es Vale. fundamental. Entonces, toda esta pandemia que tenemos de problemas digestivos en la sociedad actual, o sea, vemos que hay una causa muy importante que es el estrés, que efectivamente vamos a tope. Las pantallas de luz azul, es decir, los móviles, los ordenadores, la televisión, que ahora nos dedicamos a ver series por las noches, es otra fuente de estrés y que no relacionarías normalmente con una fuente de problemas digestivos. La falta de sueño, la falta de ejercicio y luego la dieta, Es fundamental. que es fundamental, que hemos pasado de, oye, hay que comer bien, pero ahora es la tendencia de la comida real y esta comida real Tenemos que volver a eso. que Es es, que en los últimos años, si fijas desde nuestra infancia a ahora, teníamos menos estresores alimenticios. Porque ahora sales y mires donde mires, vas a tener tentaciones. exacto. Yo soy muy goloso. Entonces, si paso por 3 pastelerías, voy a acabar mirando. Pues Mm, imagínate el que no entiende. Y está todo el día con tentaciones. Y si encima, hoy en día, el 90% de alimentación representa un procesado, tenemos un problema. Porque estamos comiendo peor que nuestros antepasados. Y yo a mis pacientes que tienen niños se los digo, viene peor todavía. mm. Los que son ahora niños van a ser nuestros pacientes en 15 o 20 años. Y están comiendo mucho peor que cuando comíamos nosotros, o ni te cuento cuando comían nuestros padres o abuelos. Entonces, claro, nos vienen unos años de una inestabilidad digestiva tremenda y esto es un dato fundamental. Cada vez vemos gente más joven. Claro, comemos peor y luego los alimentos de hoy tienen menos concentración de nutrientes que lo que tenían hace años, Sin porque ninguna para duda. Y que más el... ingredientes. Yo me Exacto. asusto cuando miro algo y digo, wow, 17 líneas de ingredientes, ¿en serio? ¿Un guacamole? ¿17 líneas? ¿Lo No. necesito? ¿Y cuál es tu opinión? O sea,
Viendo la importancia que es nuestra microbiota a nivel de salud pública, la cantidad de problemas que puede prevenir, y en un país como España, donde tenemos tan estresada la sanidad pública, ¿por qué esto, o no sé si hay ya una intención a que se empiece a hablar de esta educación de comida? Porque no en todos los colegios, y menos mal que no estamos en Estados Unidos, donde las Buah, dietas en las ahí es cafeterías tremendo. es full ultraprocesados, pero ¿hay alguna intención de educar más a las nuevas generaciones de cómo hay que comer, cómo hay que ir al baño, qué problemas son comunes y cuáles no, y cuándo hay que levantar la mano para decir esto no es normal? Porque hablamos de los niños, pero es que en muchas ocasiones incluso los padres son los primeros que le están Así poniendo es. al niño: toma galletas, toma nuggets, te llevo al McDonald's, no sé qué, cuando siempre hay otra alternativa de esta comida real o de comida mucho más saludable para tu microbiota. Entonces, Claro, interés por nuestras administraciones, ninguno. Porque nuestro sistema es un sistema de enfermedad, no de salud. No hay prevención ninguna. Un paciente que está viendo año a año cómo su hemoglobina glicada sube, que va hacia una prediabetes, te da igual, porque todavía no es diabético, ¿me entiendes? No, usted sigue igual, hasta que te diga que eres diabético. Estamos en un sistema perverso de enfermedad y esto es tremendo. Y creo que es irreversible de momento, porque la institución en sí, los que manejan, es muy complicado cambiar desde arriba. Venga el que venga, es mi opinión. Porque se ha intentado, yo he colaborado muy estrechamente con algún hospital, pero te aseguro muy estrechamente de hacer cambios de paradigma total. Médicos oncólogos profesionales que pasan consultas de un minuto, minuto y medio, a decir, no, no, tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de microbiota. Joder, que ha tenido un cáncer de colon este paciente. Necesito 40 minutos con este paciente. Es inviable hoy en día. Eso se cae por todos lados. Es imposible. Uno, porque no hay profesionales. Dos, porque el sistema no lo va a permitir por tiempo. Y tres, porque mucho paciente busca la pastilla mágica. Entonces, mientras no esté todo alineado y los de arriba, alguien el que llegue, consiga llegar, es decir, voy a movilizar absolutamente todo de arriba abajo, estaremos en un sistema perverso de enfermedad. Vale, David, pues muchísimas gracias. Antes de cerrar el podcast, el episodio de hoy, simplemente preguntarte cuál es tu alimento favorito La pizza. tu top alimento que no puede faltar cada semana, que te encanta, ya sea por sabor, etcétera, o lo fácil que es de cocinar o de conseguir, para mantener esa salud de la microbiota, para que la gente que lo escuche pues, pueda empezar a apuntar Para mí esos me tips. vas a ganar siempre con una buena crema de verduras. Y Me pues, da igual la que sea, me muy bien, encantan. Cualquiera, ¿eh? Me listo. encantan. Cuanta más diversidad verde, mejor. David, ¿y a quién te gustaría que entrevistásemos en este podcast? Pues mira, yo creo que no pueden faltar la doctora Katia Esquecar, experta en hormonas, anti-aging, muy interesante. Y lo veo más complicado, pero el doctor Carmelo Vizcarra te puede llevar a un plano que pocos profesionales podemos llegar a ese nivel de profundidad del ser humano y la alimentación. Te lo dejo ahí como reto. Venga, a ver si me ayudas con la introducción también. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que habéis disfrutado de este podcast, y nos vemos próximamente en el próximo episodio de los podcasts de Andala para aprender más sobre bienestar a través de la microbiota.